Por un lado estudiamos la conexión del mercado interno, ya analizamos la cuestión y la importancia de los ferrocarriles. Recuerden que venían del exterior, estos ferrocarriles eran inversiones principalmente de Gran Bretaña. Por lo general lo que se hacía con las empresas estas era lo siguiente: se financiaban vendiendo 1 kilómetro de tierra de cada lado de alrededor del ferrocarril. Por ejemplo, no sé, yo quiero hacer un ferrocarril que vaya de Buenos Aires a Mendoza. Perfecto, te decía el británico, yo te traigo los ferrocarriles, pero 1 kilómetro al norte y 1 kilómetro al sur de la vía, esa tierra me pasa a pertenecer a mí. Si no querés eso, arreglátela vos para conseguir tu propio ferrocarril. Como yo soy el único o uno de los pocos que vende ferrocarriles, no vas a tener otra alternativa que comprarme el ferrocarril a mí y ceder ante estas concesiones de tierra que yo te estoy pidiendo. Esto es un debate muy, muy complicado porque a nadie le gusta vender parte de su territorio. Por supuesto, flaco, me decís que me das un ferrocarril pero me estás sacando parte de la tierra. ¿Se entiende? O sea, hay algo que no me cierra. Te dice, ok, perfecto, pero entonces construí vos tu propio ferrocarril. Y vos no tenés las máquinas, no tenés las industrias, no tenés nada para construir tu propio ferrocarril. Entonces que tenés que transportar las cosas en carreta, el vino en carreta desde Mendoza hasta Buenos Aires. Es muy complicado, repito. Y es muy fácil criticar una postura y proponer otra cuando se pueden hacer o no se pueden hacer las cosas. Pero bueno, eso da para un análisis y un debate muchísimo más profundo. Vamos con las últimas dos cuestiones rapiditas, que la van a poder ver en la bibliografía también. Por un lado, lo que se da en el modelo aeroportador también es la cuestión de las colonias. Se crean colonias. Esto es algo que hasta lo hacían los antiguos griegos y los antiguos romanos. Cuando había mucha gente acumulada, como en este caso de Buenos Aires, lo que se trataba de hacer era, bueno, hay un lugar, una parte de tierra en donde no está habitada, no está poblada, no está sembrada. Bueno, lo que hacemos es dividimos esas tierras, dividimos en un montón de lotes chiquititos, y en todos estos lotes los sorteamos, los vendemos, obviamente, y las personas que están viviendo en los lugares muy acumulados de gente, que cada uno se puede ir a vivir a una parte de estas colonias. Y esto es un debate muy importante también, que es la diferencia entre el minifundio y el latifundio. La cuestión es la siguiente: el minifundio, como le dice su palabra, es mini, es un espacio de tierra chiquitito. Es lo que se conoce le podríamos llamar el nombre de granjeros. Los granjeros son los que tienen una granja, y que es una sola familia, tiene una granja pequeña o una granja mediana. ¿Y qué significa eso? Que la propia familia siembra la granja, la produce, y la propia familia lo que va a buscar hacer es que esa pequeña granjita tenga el mayor rendimiento posible. ¿Por qué va a querer que esa pequeña granjita tenga el mayor rendimiento posible? Porque su vida económica y la de su familia depende de esa pequeña granjita. Si yo tengo una pequeña granjita, y no me preocupo por sembrar bien, por ponerle fertilizante, por cuidar la cosecha, nada. Si se pudre la cosecha, yo no tengo buen rendimiento, yo no tengo con qué comer. A ver, atención. No es que se sembraba, no estoy hablando de campesinos. Un campesino es el que siembra para comer lo propio que siembra. Un granjero es el que siembra para vender. Siempre el ejemplo más clásico que se da para entenderlo bien es el algodón. Si yo soy un granjero y yo sé que el precio del algodón está muy alto en el mercado, yo voy a sembrar algodón. ¿Para comerlo yo el algodón? No, yo no puedo comer, me muero. Entonces, chicos, no coman algodón en su casa porque se muere. El algodón no es comestible. Ahora, yo siembro mucho algodón porque yo lo vendo y a mí me entra un montón de dinero. Y con todo ese dinero que me entra, yo me compro la comida, me compro mi auto, me arreglo la casa, me hago un montón de cosas. Entonces yo no como lo que siembro. Por eso es que se llama como un granjero. Entonces, la cuestión es la siguiente: los pequeños latifundios, si yo tengo una porción de tierra chiquitita que solamente la siembro con mi familia, yo voy a buscar el mayor rendimiento posible porque eso me va a dar la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces yo me voy a preocupar, me voy a esforzar y voy a trabajar para que en esa pequeña porcioncita de tierra el resultado sea el mejor posible. Y de esa manera, cada pequeña porcioncita de tierra va a tener un rendimiento muy grande. Voy a hacer un dibujo. Para que se entienda un poquito mejor. Es la misma hojita que utilicé en la otra ocasión, pero bueno, lo importante acá ahora va a ser la parte de abajo. Fíjense, yo tengo este gran lote de tierra que no está sembrada. Es un lote de tierra que está tierra fértil, pero que nadie lo está sembrando. Entonces lo que hace el Estado es lo siguiente:
Bueno, este gran lote de tierra yo lo divido, lo fracciono. Lo divido en un montón de territorios, en un montón de lotes chiquititos. Yo lo divido en un montón de lotes chiquititos. Obviamente esto lo hacen agrimensores y lo hacen de forma correcta. Si no, obviamente, gracias a Dios no estaba el profe para hacer esas divisiones en ese momento, si no generaría conflictos eternos. Pero bueno, se divide y cada uno de estos pequeñitos lotes va a haber un granjero, va a haber un pequeño granjero, un colono. La primera colonia es la colonia de la Esperanza, en Santa Fe. Entonces va a haber pequeños granjeros que van a buscar que su tierra tenga el mayor rendimiento posible. Ese es un modelo de producción. Otro modelo, que fue este modelo que les expliqué recién, no es el que se termina dando, sino que por distintas cuestiones políticas y cuestiones económicas, también una combinación de las dos cosas, lo que se terminan dando es que una sola persona, un gran terrateniente, lo que hace es compraba todo el lote de tierra, y solamente le pertenecía a una sola persona, a ese gran terrateniente. ¿Y qué es lo que buscaba ese gran terrateniente? Y bueno, buscaba que sí, que se siembre bien, que esté sembrado, que tenga buenos recursos. Ahora, lo mismo que hablábamos, utilizando lo mismo que tenemos en la parte de acá arriba, cuando hablábamos del aumento porcentual y el aumento nominal. Si una sola persona que tiene una pequeña porcioncita de tierra, si una pequeña persona o una pequeña familia a vos le das un aumento de, por más que parezca pequeño ese aumento, para esta familia va a ser un gran aumento. Recuerdan el ejemplo del salario que vimos, una persona que cobra 1.000 pesos, perdón, que cobra 10.000 pesos, le aumentás 1.000 pesos y es un 10% de aumento. Ahora, una persona que cobra 100.000, vos le aumentás 1.000 y es un aumento del 1%, no significa lo mismo. Entonces, en estas cuestiones pasa exactamente lo mismo, pasa algo muy parecido. Los grandes terratenientes, al tener una mayor cantidad de terreno, es más difícil producir un rendimiento muy bueno, un rendimiento excelente, buscar el 100% de la efectividad en un terreno tan grande. Como es un terreno tan grande, por más que no tenga tanta eficacia, por más que no sea tan eficiente, el gran terrateniente va a tener muchos ingresos igual. Entonces, capaz que para alguien que cobra 100.000, 1.000 pesos más no significa tanto. Para un pequeño granjero, 1.000 pesos más sí significa mucho más. Entonces, repito, es un gran debate entre los minifundios y los latifundios que no lo vamos a cerrar en este video ni en este grupo de clases. Pero bueno, es para que entiendan los distintos tipos de producciones que podía llegar a haber entre el minifundio y el latifundio. Para cerrar la conclusión con respecto a esto, se intenta promover estos minifundios, estas colonias, pero no se termina dando. Termina habiendo muy poquititas colonias que actualmente siguen existiendo, pero la gran mayoría de las tierras, la gran mayoría de los territorios le terminan quedando a estos grandes terratenientes que eran los miembros de la élite que habíamos estudiado anteriormente. Eran miembros de la élite que eran familiares de los políticos, o también eran dueños formaban parte de la política, formaban parte de esta élite, de este unicato, que vos para pertenecer al gobierno tenías que formar parte de este club, esta serie de club prestigioso, que no podías estar por fuera de ello. Y lo último, con esto vamos cerrando estos videos, lo último que se haga con respecto al mercado interno es que a partir de 1880 o 1890 se empieza a dar un desarrollo industrial. Un pequeño desarrollo industrial, no grandes fábricas como las que había en Europa, como las que vimos, no sé, con el ejemplo en Alemania o en Gran Bretaña, que después durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, esas fábricas se pasaron a producir cañones, a producir tanques de guerra en la última etapa de la guerra. No eran grandes fábricas, sino empieza a haber pequeñas fábricas chiquititas para el mercado interno, para el consumo diario y el consumo cotidiano. Las cosas que se necesitan el día a día, que se necesitan todos los días, se empiezan a producir acá, principalmente en Buenos Aires. Por ejemplo, no sé, los fósforos. La gente necesita fósforos. Y como hay tanta gente ahora en Buenos Aires por la inmigración, que lo vamos a ver más adelante,
yo ahora puedo poner una fábrica de fósforos porque va a haber un montón de personas que me van a comprar fósforos. Entonces se empiezan a producir fósforos, se empiezan a producir, bueno, pequeñas cuestiones textiles, algunos pullovers, alguna ropa, cuestiones relacionadas, no sé, como botellas. Por ejemplo, la gente necesita botellas para vivir. No sé, mazos de cartas. Todos estos artículos de consumo se empiezan a producir ahora. Entonces empiezan a surgir las primeras fábricas que, repito, eran fábricas, no fábricas enormes que producían cuestiones de punta. Recuerden que estamos ahora en la segunda revolución industrial, 1890. Las industrias que pican en punta pasan a ser las industrias eléctricas, las industrias químicas. No se producían grandes, no se producían autos, no se producían ferrocarriles, no se producían cosas enormes, sino cosas pequeñas, cosas sencillas, pequeñas fabriquitas, pequeñas industrias, pequeños tallercitos, que también van a ser muy importantes porque le van a dar trabajo a muchas personas que vivían también en esta ciudad. Por eso, cuando hablamos de modelo agroexportador, y con esto vamos cerrando, cuando hablamos de modelo agroexportador, no estamos hablando solamente que Argentina vendía vacas para el resto del mundo, vendía carne y cereales para el resto del mundo. El sistema agroexportador combina toda esta gran cantidad de cuestiones. Un modelo político, un sistema político que avala este modelo agroexportador, el mercado externo relacionado con esta exportación de carnes y cereales y la importación de bienes de capital y productos terminados de interior, la importancia del ferrocarril para conectar las distintas zonas, las economías regionales de cada una de las provincias que se unen con Buenos Aires, los debates entre los distintos tipos de producciones terratenientes, el inicio de una protoindustria, por así decirlo, nacional, y lo último, lo que nos va a faltar, que lo vamos a ver más adelante, ahora en los próximos videos, audios o como lo analicemos, que son el factor social, las personas. Bueno, todo esto está todo muy lindo, pero ¿quiénes eran los que sembraban las cosas? ¿Quiénes manejaban los ferrocarriles? ¿Quiénes esquilaban las ovejas para poder vender la lana? ¿Quiénes trabajaban en los frigoríficos para poder hacer que de una vaca viva se pase a exportar carne enfriada o carne congelada? ¿Quiénes eran los que motorizaban esta industria, este modelo agroexportador? ¿Quiénes eran las personas que trabajaban y se esforzaban para ponerlo en movimiento? Bueno, todo esto lo vamos a estudiar en la próxima clase.